Nuestra Amanda no se integra hoy. Ella me dijo que de ahora en más le coincide con una clase, con el cambio de horario de acá y de allá. Nosotros lo cambiamos nuestra hora y ellos también, y entonces ahí le coincide con una clase. Así que Pero allá son las 7 de la tarde, las 6, son las 5 las de la 11, tarde. las 5 de la tarde. Las 5 allá. Sí, las 5, son 6 horas de diferencia. Sí. Y antes cuando eran 4 horas, Antes eran 4. ¿Eh? no le coincidía, pero ahora que son 6 le coincide. Exactamente. No sé en qué horario es su clase, no sé si es de 4 a 7 o algo por el estilo de allá. Profe, José, te quiero hacer una pregunta. Sí. La clase del día 25 del mes pasado, ¿será que se puede subir? Porque he visto que en YouTube solamente se subió hasta la clase número 6. El ¿Qué asunto pasó es en las que demás clases? lo que pasa es que Sí. el Meet institucional ya no te deja más grabar, Álvaro. Para Ah, nadie. No es que la facultad nomás no esté pagando. Y las anteriores, a ver un poco, lo que podemos hacer es subir de los semestres anteriores, que es aproximadamente el mismo contenido, Álvaro. es que recuerdo que esa clase de la que estoy mencionando, el profe Ruggiero había hablado muy bien de varios conceptos y quería apuntármelos todos, pues por eso nomás lo que... Y esa clase no está grabada, pero no sé si tenemos tampoco ninguna clase parecida. Voy a ver, Álvaro, Dale, qué tenemos parecido. Porque no nos deja bueno, más grabar el Meet. comprendo. No sé, yo cambió sus condiciones de uso y eso que la facultad paga, ¿verdad? No es que no pague. Todo está en nuestros correos corporativos y qué sé yo, todos están pagados por la facultad, pero no nos deja más grabar. Bueno, Dale, dale, gracias. voy a ver qué puedo hacer. Igual Lo que hoy tenemos decía una mamá es clase que yo les parecida. puedo mandar algo de los que yo, Tú escrito, Pablo. claro, lo que pasa es que yo hago nada más que puntos y en base a los puntos hago la exposición posterior del contenido, ¿no es cierto? Pero creo que tengo algún material que les va a poder servir. Así que voy a buscar y se lo voy a enviar. Mándenme nomás, vos Álvaro, mándame tu mail o tu WhatsApp para que yo pueda fotografiar las cosas y enviarte a vos y poder repartirle a tu compañero. Dale, dale, genial. Y así luego paso en el grupo. ¿Vos tenés mi teléfono? Tengo tu correo. O si no me querés dictar tu teléfono, ahora mismo lo apunto. 0971, pero Sí. 0981. Espera, 0971 0981 0981 403 745. A cualquiera de los dos lados puede enviarme. Dale, me dijiste 81-406-745. 403 Exacto, dale. Muchísimas gracias. 745. Mándame nomás siempre con tu nombre, porque yo no atiendo mucho los llamados con números nomás tirados así al vacío, porque hay demasiados hackeros por ahí. Dale, perfecto. Gracias, profe. Y sí, desgraciadamente. Yo le había leído algún escrito mío y le había leído alguna cosa que estaba en 2 o 3 libros que tengo. Uno de ellos, sobre todo el pensar la arquitectura, es de Peter Zumthor. Esos 2 libritos de Peter Zumthor, pensar la arquitectura y la atmósfera, son 2 documentos fundamentales para que el estudiante de arquitectura tenga que leerlo
pero no leerlo así para saberlo de memoria, sino leerlo interpretando lo que él básicamente pide o escribe para que vos entiendas que cuando vos vas a ir haciendo un proyecto de arquitectura, hay muchos elementos subjetivos que conjugan la idea con el pensamiento, ¿no es cierto? Y entonces esa conjugación te hace trasladar la marca más importante o más positiva de lo que vos estás realizando, ¿entendés? Porque él siempre argumenta que la obra arquitectónica tiene que ser una obra que no solamente le guste al vecino, que te guste a vos primero, que vos estés conforme con lo que vos entendiste que tenías que hacer. Ese es el primer detalle y me parece fundamental. Lo que pueda interpretar después la gente te va a asustar muchas veces porque las interpretaciones generalmente son bastante alocadas. Así que el tema generalmente se reduce a me gusta o no me gusta. Y entonces para que la gente diga que me gusta, te tiene que gustar a vos. No hay nada que hacerle. Ahí recién vas a encontrar, digamos, el conocimiento positivo de tus observadores. Y después otra de las cosas que habla este señor es la importancia que tiene el arquitecto cuando proyecta así en forma individual, que no está proyectando en un terreno únicamente, está proyectando en un lugar que es una ciudad, que es un barrio, que es un conjunto de cosas. Y ese conjunto de cosas tienen que armonizar. Por eso que yo estoy muy, muy en contra de todo lo que viene afuera así, tan drástica y fatalmente construida, sin ningún tipo de miramiento, dónde se va a poner o dónde no se va a poner. Desde luego que hay una connivencia muy, muy desgraciada con el área municipal que permite cualquier cosa porque siempre le falta plata. Y bueno, siempre le falta plata porque nos falta tampoco el empleado público que quiera ingresar a cualquier precio en cualquier lugar, no solamente en la municipalidad. Entonces todo eso hace un menjunje de cosas y que la ciudad está a la hora de la verdad devastada. Ustedes se van a dar cuenta. Yo creo que el trabajo práctico que le habíamos dado es algo parecido a esto que yo estoy hablando. José, así es, ¿no? No, esta vez no creo. Esta vez lo que hicimos fue hacer un foro la primera vez sobre habitabilidad, ¿verdad? Y ahora algo sobre las 6 coordenadas. No hicimos las 6 coordenadas le dije ciudad. ahora. Pero bueno, evidentemente que vos también con las 6 coordenadas en la mano podés hacer un estudio de un barrio. Claro. Para saber si las coordenadas son exclusivamente un material absolutamente teórico o hay alguien que se preocupa. No vamos a entrar en la especificidad de las 6 coordenadas. El contenido de las 6 coordenadas puede no llamarse 6 coordenadas. Pueden ser determinantes que se necesita para elaborar un proyecto arquitectónico. Las 6 coordenadas la puso Gallardo por una comodidad fácil de especificar y de ejemplificar en el concepto de la enseñanza. Y la partió en dos porque hay un sector que es local y otro sector que es internacional. Internacional, ¿por qué? Y porque viene toda la metódica de uso de los espacios, etcétera, etcétera. Ahora pues viene la idea. Cuando yo comencé a trabajar en la arquitectura o en la profesión, digamos, los conceptos de proyectos de oficina eran básicamente todo, ¿cómo te diría? Hasta si se quiere en exageración, en la confiscación del trabajador para un control mucho más riguroso. Sin embargo, hoy con todo este concepto del
working, de este famoso que metes comida, bebida, juego en el área de trabajo. Bueno, ya a mí ya me sobrepasó eso. Precisamente ahora me toca entrar a proyectar en un trabajo que estamos tratando de cumplir, justamente con una conceptuación totalmente diferente a lo que nosotros manejábamos en su oportunidad. Por eso les digo que conceptualmente las cosas han variado, pero lo que no varió es el hombre, sí, uno más loco, otro menos loco, pero el hombre siempre existe el lugar y siempre existe el elemento que te sirve a vos para poder construir semejante aparato, cualquiera sea, ¿no es cierto? Un edificio, una casa, un objeto común y silvestre. Siempre hay que pensar desde el punto de vista de la tecnología y de la apropiación de la tecnología para lograr el objetivo formal del objeto. Entonces, ese tipo de cosas siempre es importante y siempre va a existir hasta que no vengan otros personajes de otro planeta y nosotros vayamos a vivir en otro planeta en donde a la hora de la verdad tendremos que vivir con escafandra. No sé, estoy diciendo una locura, pero a lo mejor se da, qué sé yo. Tantas cosas pueden pasar y tantas cosas han pasado y tantas cosas están pasando que cualquier cosa es posible a la hora de la verdad. Es una de las incógnitas por las cuales siempre yo entré en la dubitación del creador. ¿Ustedes alguna vez se dedicaron a pensar que él o lo que fuere, creadores del mundo, ustedes me pueden explicar cuál es la razón de un picut? ¿Saben lo que es el picut? El pescadito ese chiquitito que tiene 1,5 centímetros. ¿Qué relación tiene ese picut con una ballena? ¿Cuál es la razón de que tengan que existir ese chiquitito y ese monstruo acá en el otro extremo? ¿Cuál es la razón de la diversidad de los animales, de las plantas? Ahora resulta ser que con la vinculación a Internet y a toda esta megalomanía informativa, hay ¿cómo se llama? Un conocimiento profundo hacia las especies, hacia las plantas, hacia los yuyos, hacia hacia los otros. Resulta ser que ahora todos los medicamentos que estamos tomando, las generaciones o las civilizaciones anteriores se manejaban con los yuyos, con esos yuyos que hoy nos venden en la farmacia 10 o 20 o 30 veces más caro de lo que vos podés hacer consiguiendo el yuyo que te produce determinada curación. O sea que hay una suerte de despropósito en todo el mundo, en toda la vida del hombre, qué sé yo. Es todo un tema que evidentemente hace necesario que ustedes entiendan, y más hoy, porque las informaciones vienen muchísimo más rápido de las que nos llegaron a nosotros. Y si ustedes no leen, se van a quedar atrás y ya después no van a llegar a ¿cómo se dice? No van a llegar a poder ponerse a tiro, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, el arquitecto José está mandando a América Latina en su arquitectura. Precisamente ese libro de Roberto Segre es una poesía del libro en el cual relata toda la diversidad que produjo el sur, nosotros, continente americano fundamentalmente, en materia de arquitectura. Ustedes no se imaginan la riqueza que hay en este continente. Y a la hora de la verdad,
lo podíamos haber civilizado solos. No necesitábamos de civilizadores extranjeros. Bueno, dejémoslo ahí porque ya voy a comenzar a despotricar y ya no estoy más en ese tema. Ustedes se van a dar cuenta, en América Latina en la arquitectura van a encontrar toda la diversidad de arquitectura que dio respuesta el ciudadano, el hombre normal que vive en el norte, en el sur, en el este y en el oeste de la América Latina. Y esa vivencia definió cosas, formas, hábitat, deportes, áreas deportivas. Ellos inventaron el fútbol, porque los incas jugaban fútbol. Y bueno, nada vino de regalo. Todo lo que se descubre es cosa que el hombre fue encontrando la necesidad de poder aumentar el caudal de elementos para la diversidad del intercambio social. Eso es tan importante como el poder comer. Porque si nosotros no hubiéramos tenido esa plusvalía, digamos, de la relación social y de la relación emocional, no hubiéramos sido seguramente seres muy pensantes como lo somos hoy. Y fue necesario seguramente lo único que no fue necesario es que nos hayan esclavizado. Esa es la única desgracia. Y eso se produjo precisamente por la distancia que había entre la gente que venía a civilizarnos, entre comillas, a los incivilizados que vivíamos en América. Pero bueno, pero este librito es muy lindo porque les ubica a ustedes, incluso cuando hablamos de la producción arquitectónica, define, hay capítulos escritos, hay distintos capítulos escritos en este libro, en el cual la razón social de las formas arquitectónicas. Eso lo habíamos comentado ya en algún momento, cuando decíamos que la arquitectura al sur del mapa de América era muy diferente a la del norte del mapa de América, es decir, era diferente a la de México, a la de Perú, a la de Guatemala, es decir, incas, mayas, aztecas, etcétera, etcétera, dieron sus respuestas formales en otra dirección. Sin embargo, nosotros planteamos en otra dirección. Es decir, los resultados arquitectónicos, de todo punto de vista, desde el punto de vista urbano, urbanístico y desde el punto de vista de vivencia social, el tipo de organización social seguramente eran parecidas, porque da la impresión de que el hombre siempre necesitó un caudillo, un personaje que sea el líder, el que define, el que dice lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, etcétera, etcétera. Parecería que no hay la posibilidad de gobernar con varias personas. Es necesario siempre la presencia de un líder. Y eso lo comprobamos en el desarrollo de toda la humanidad, que sigue siempre así. No hay ninguna comunidad, raza, grupo humano en el mundo que se maneje de forma colectiva. Ese es realmente una determinante bastante importante en el proceso de la conformación social de las ciudades. Porque si la comunidad hubiera sido manejada en conjunto, las cosas que de alguna manera eso pretendió ser la cooperativa, es decir, el grupo, es decir, los líderes produciendo y los líderes consumiendo y los líderes comerciando. Pero siempre hay uno que es la voz cantante y el que da los suministros, es decir,
a la hora de la verdad está muy bien puesto eso. Entonces, aquí están los capítulos que está poniendo la ciudad y su territorio, por ejemplo. El proceso de urbanización, las áreas metropolitanas, la marginalidad urbana. Es decir, yo creo que es interesantísimo que puedan leer este librito, porque les va a aclarar muchísimas cosas de todo lo que estuvimos viendo hasta hoy. Yo creo que es necesario alimentar, porque marginalidad urbana, marginalidad urbana es lo que tenemos nosotros hoy en el siglo XXI. Y esa marginalidad urbana de Roberto Segre está escrita en el año 60, o sea que fíjense que pasaron casi 70 años, 80, para que esa marginalidad siga presente. Es decir, el problema social es un problema determinante en la arquitectura, porque lamentablemente la arquitectura no nació como una respuesta a lo social, a la vivencia del ser humano. Siempre aparecieron los arquitectos como productores, digamos, de obras sumamente importantes, palacios, y cantidad enorme de otras cosas construidas, importantes, que eran las que de alguna manera se manejaba el contenido ideológico de aquel entonces, ¿no es cierto? Sin embargo, esa marginalidad está expuesta a que solamente desde el punto de vista político se maneja, no se maneja desde el punto de vista social. Yo ahora estoy escribiendo precisamente un problema referido a un artículo que salió durante la pandemia en ABC Color sobre la vivienda económica. Aquella vivienda económica que habíamos hablado de la Itaipú, de IPBU, de estas otras organizaciones que cambiaron sus nombres, pero siguen haciendo la misma cosa. Entonces comencé preguntándome qué era la vivienda económica y por qué se le dice económica. Y bueno, y esa razón es absolutamente irrisoria la forma de encarar la economía. Y ahí ustedes se dan cuenta que Bayardo es precisamente uno de los profesores y arquitectos que maneja esa responsabilidad social que tiene que tener el arquitecto cuando hace una construcción de 50 metros cuadrados y una construcción de 500 metros cuadrados. En todos los casos tiene que primar el concepto de razón, de la racionalidad. No es que esa vivienda, una vivienda básicamente nace y tiene que vivir básicamente 70 años, o sea, el promedio de vida del ser humano está entre 60 y 80 años. La vivienda que le da a un ser humano tiene que durar y servir ese tiempo que le es vida, que le da vida, que le es útil. Y sin embargo, todas las viviendas que se hacen desde el punto de vista social las tiran en cualquier lado, en donde la ciudad va a aparecer. Sí, hay los 20, 30 barrios que se hicieron en la época del IPBU en Paraguay, están todos absorbidos por territorio, digamos, de gente de clase media para arriba. Bueno, ahora ya la gente que tiene mucha plata ya no quiere vivir más en viviendas sobre la calle, quieren vivir en sectores donde, entre comillas, hay más seguridad. No existe la seguridad. Es mentira.
Mientras haya un loco en la calle, la seguridad no existe. Y los locos somos muchos. Entonces, y la necesidad es cuantiosa. Entonces, ahí ya se pierde totalmente el concepto de seguridad. Así que voy a tratar de proveerles la información necesaria. No, y en ese escrito que hice una suerte de crítica a la vivienda económica, y hago una suerte de revival de la unidad vecinal. Pero esta unidad vecinal que nació allá por el siglo XIX, por ahí más o menos, fines del XIX, el concepto de unidad vecinal manejaba ya la idea de un grupo humano con su centro de asistencia diaria. Era, digamos, como una célula viviente en donde no tenía que hacer lo que se hace hoy. Fíjense que Asunción, en vez de manejarse o seguir manejándose con los barrios como era el comienzo, aunque no se haya producido la unidad vecinal en forma conceptual, pero sin embargo esa unidad vecinal estaba de alguna manera marcada con los barrios, con su escuela, con su iglesia, con su área comercial. Así se planteó la ciudad de Asunción, mal o bien. No había la idea de unidad vecinal. La unidad vecinal es un núcleo de gente que vive en un territorio que no tiene más de 1000 metros a la derecha, 1000 metros a la izquierda, 1000 metros para arriba y 1000 metros para abajo. Y el centro de eso, ahí están todos los servicios necesarios, la escuela, el colegio, el colegio no, la escuela, la iglesia, los elementos de pago de impuestos, los pagos, digamos, de algún sector cultural, negocios, etcétera, etcétera. De modo que vos no necesitas abrir, y el concepto de producción está también manejada con un concepto de colectivismo. Así que, entonces lo que yo traslado es la unidad vecinal de producción y consumo, no solamente de vivencia, de vivienda, de vivir, sino también de poder producir y poder vender. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando vos tirás de repente 200 viviendas, no sé cuántas viviendas ya se tiraban por todos lados. Ahí al lado de la caballería hay un modelo de vivienda surrealista, ¿no es cierto? O sea que, y llevando al concepto formal, eso ni siquiera formalmente es interesante, absolutamente. Sin embargo, si vos ponías planificar con todo ese borde vivencial que tiene Asunción, con no sé cuántas 1000 personas, creo que hay como 250.000 personas en todo el borde del río Paraguay, se podría haber agarrado y se podría ver cuántas fábricas, cuántas industrias pueden venir a localizarse y tener como base esa gente que sea localizada en su alrededor, para que no tengan que pasarse 4 o 5 horas en el día transitando para llegar a su trabajo. Es decir, ¿por qué vamos a hacer una cosa y no se hace? Planteamos hacer otra cosa y no se hace. O si se hace mal. Caso Metrobús. Si se hace mal. Caso de los pasoniveles, esto que entra agua y nos plantearon de que ahí iba a entrar agua realmente. Y para poder sacar esa agua tiene que tener una capacidad de bombeo y tiene que tener desagüe pluvial, tiene que tener desagüe cloacal. No, todo es improvisado. Todo es improvisado. Y lo más grave del caso que nosotros, o por lo menos yo, hace tanto tiempo que estoy diciendo básicamente esto,
y sin embargo la gente se recibe de arquitecto, se va a emplear en esta Cenavitat, y hacen las viviendas y siguen haciendo la misma cosa. Ustedes vieron esa vivienda que regala, no sé si es CNT o el otro Bingo. Ustedes vieron lo que es esa vivienda. Eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Realmente una falta de respeto. No está luego pensada ni en nada. Nada de nada. Y bueno, y ustedes van a poder seguramente entre ustedes, cuánta gente va a haber ubicándose en esos lugares, y no se procesa, no se plantea, no se discute. No puede ser que venga un cualquiera porque a la hora de la verdad, el que dice eso ni siquiera es ni ingeniero ni arquitecto, es un político de por ahí, el color que sea, no importa eso. No hay, ese instituto debería ser un laboratorio de cosas para hacer. No se puede nomás hacer toda esa cantidad de pasos niveles que se hicieron. Destruyeron todo un barrio hermosísimo que era la parte del ¿cómo se llama? Del botánico. Encerraron el botánico con pasos niveles por arriba, por abajo, por el costado. Vas a tener que venir con la parte vial ahora, fluvial ahora, para poder ingresar al parque naturalmente. Si no entras como si fuese que estás entrando, no sé cómo decirlo, no sé si se dan cuenta ustedes de todo eso, que acá la planificación territorial del país no puede estar en manos ni de Colorado, ni de liberales, ni de encuentristas, ni de nadie. El crecimiento urbano de la ciudad de Asunción tiene que ser un crecimiento proyectado por profesionales de todas las bandas, para que la música sea realmente escuchable. Porque cada uno viene, hace lo que se le canta, se va, viene el otro, no le gusta lo que hizo anteriormente y se va para otro lado. Entonces todo queda inconcluso, desgraciadamente. Bueno, ustedes como arquitectos tienen que ser críticos, no hay nada que hacer. Porque no es solamente que vas a hacer una casa, no vas a hacer una casa ni es solamente de 50 metros cuadrados, ni a lo mejor ni tampoco de 500, 1000 o 2000. Vas a tener una diversidad de cosas, vas a tener una diversidad de programas, y vas a tener que responder con la misma capacidad que va a responder esta chiquitita con la otra. Y cuando hablamos de América Latina en su arquitectura, evidentemente ahí se concluye que en cada sitio hay determinantes que hacen que las formas de las viviendas obedecen casi exclusivamente al sistema del clima y de la naturaleza que impera en la región. Entonces, estamos hablando de la arquitectura, y la arquitectura efectivamente no es igual en Paraguay que en el, ¿cómo se llama? En el polo. No es igual, porque allá las casas son de hielo, y acá a lo mejor hubiera sido interesante de hielo para no padecer el calor inmenso que tenemos. Pero a lo mejor ese hielo con el calor inmenso, en vez de tener un espacio habitable, va a tener una pileta de natación, porque se va a derretir. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender, que la arquitectura se debe sí o sí acomodar conceptualmente a lo que uno encuentra en esos lugares que le toca. A nosotros nos tocó en un momento dado participar de un concurso espera que no me estoy acordando el nombre, un concurso internacional. Tuvimos que
mandar nuestro representante a hacer filmaciones. Se fue uno de nosotros era para la biblioteca de... No estoy acordando en este momento, pero no importa. A lo que quiero decir, era un país árabe, en el cual costumbres, formas, qué sé yo, cuántas cosas, ideología religiosa, social, etcétera, etcétera. Y teníamos que enganchar un programa cultural, arquitectónico, que tenga alguna relación con el lugar en el cual se iba a colocar. Nos íbamos a mandar nosotros una cosa con galería y con recoba, que son los elementos que usamos nosotros acá. Teníamos que tratar de entender que había elementos concretos que son los que debían de estar participando dentro del proyecto arquitectónico. Tampoco ir a hacer una mezquita, ¿no es cierto? Pero no es tampoco el hecho de ir a repetir una forma por repetir la forma. Así que, bueno, le voy a dar paso a José para que él pueda continuar en lo que le estaba previsto. Yo voy a prepararlo, como les dije, lo que hice la vez pasada, y si tengo algunas cosas más que le puedan servir, se las voy a enviar a través de muchacho Álvaro. ¿Me podés dar y yo puedo subir a la plataforma también? ¿Cómo? ¿Me podés dar a mí también y yo subo a la plataforma el material? No hay problema, no hay Así problema. está disponible para cualquiera. No hay problema, José, tranquilo. Bueno, hoy tenemos previsto hablar sobre América Latina en su arquitectura, un capítulo de este libro que se llama El medio ambiente natural. Esto sería como completar, como ampliar. A ver, voy a poner en silencio el micrófono del profe. Esto sería como ampliar la coordenada sitio de Vallardo, ¿verdad? Y elegimos este capítulo porque estaba muy bien resumido lo que deberíamos tener en cuenta o conocer los arquitectos. Este es un libro que su primera edición data de 1975. Está por cumplir 50 años, pero vamos a revisar su índice y se van a dar cuenta de que sigue vigente. De hecho, ya habíamos hablado en las primeras clases que realmente en teoría de la arquitectura, aquello que realmente trata la teoría no cambia muy rápido en el tiempo, ¿verdad? Si bien América Latina podríamos decir que pudo haber cambiado en estos 50 años en temas económicos, sociales, realmente no cambió mucho para mal eso, ¿verdad? Porque lastimosamente. Bueno, este libro está recopilado por Roberto Segre, pero incluye varios autores lanzados por la UNESCO, y aquí vamos a ver, yo les recomiendo que lean todo el libro porque es muy fácil de leer y es muy interesante y les va a ubicar un poco en todo el panorama urbanístico, arquitectónico de América Latina, ¿verdad? Que por más de que seamos muchos países con características propias, tenemos muchas cosas en común, ¿verdad? La parte primera habla de la ciudad y del territorio, ¿verdad? Aquí hay dos artículos escritos por Jorge Ardoy, el proceso histórico, el proceso de urbanización que viene después de los años 50, el proceso de metropolización, que es el proceso por el cual se vacían las ciudades pequeñas y el campo y se construyen o se forman gigantescas metrópolis, que es una situación propia de América Latina, ¿verdad? La marginalidad urbana, no hace ni falta que les hable de esto, porque vivimos eso todos los días, ¿verdad? En la calle vemos los resultados de la marginalidad urbana. Y bueno, también habla aquí de las transformaciones en el medio rural. Eso no vivimos nosotros todos los días, a no ser que ustedes tengan campo, ¿verdad? Yo particularmente no lo vivo, ¿verdad? Pero igual es interesante leer esto, ¿verdad? Qué es lo que está pasando también con el medio rural. Le sigo en Twitter a un geógrafo que se llama Fabricio Vázquez. Él suele hablar, por ejemplo, de esto. Suele publicar artículos o tweets comentando cómo va la evolución del campo
en el Paraguay, que está cambiando también rapidísimo, ¿verdad? Bueno, después hay un quinto capítulo en este primer apartado que es sobre las ciudades creadas en el siglo XX, habla de Brasilia, interesante también esto. Bueno, después de ver entonces ciudad y territorio, la segunda parte entra a hablar de la arquitectura, ¿verdad? Empieza con un artículo aquí de Gasparini, dice sobre el significado de la arquitectura del pasado, realmente muy aleccionador, muy iluminador es este libro, porque toca casi todos los temas que nos interesan a los arquitectos. Influencias externas y significado de la tradición, esto estamos viviendo, seguimos viviendo, esto es la influencia externa. La crisis actual, dice la arquitectura latinoamericana, y probablemente esta no es la crisis ya que estamos viviendo hoy en día, es otra crisis, pero igual sirve que sepamos cuál era la crisis que se vivía en los 70, ¿verdad? 75 es esto, ¿verdad? Responsabilidad social del arquitecto, esto sí es vigente, la situación social, campos de acción profesional, dice enseñanza, publicación, investigación, administración pública. Esto a ustedes que están en primer semestre les va a resultar también muy interesante. Y por último, hay una tercera parte de la arquitectura y sus relaciones con otros campos, digamos, ¿verdad? La primera parte es la relación entre arquitectura y diseño industrial. Al trabajar en construcción nos relacionamos con muchísima gente que trabaja en el tema del diseño industrial. Fabricantes de aberturas, de herrajes para aberturas, de muebles, de griferías, etcétera, etcétera. Hay muchísima relación realmente entre la arquitectura y el diseño industrial. Constantemente, si están en la profesión, van a tener que estar un poco al día en lo que se consigue en cuanto a pisos, calidades de pisos, nuevos materiales, nuevos procesos, por ejemplo, para hacer aislaciones hidrófugas, etcétera. Hay muchísima relación y aquí hay un análisis profundo de esa relación entre la arquitectura y el diseño industrial. En la segunda parte está la relación entre arquitectura y medio ambiente natural. Este es nuestro tema de hoy. ¿Qué es lo que va a hacer? Es completar la coordenada sitio de Gallardo. Este artículo fue escrito por Enrico Tedeschi. ¿Les suena Tedeschi? ¿Les suena a algunos? Enrico Tedeschi. Claro, suena muchísimo ese nombre. ¿Y quién? ¿Por qué Álvaro te suena? ¿Qué No me vimos ya de acuerdo él? ahora. ¿Qué vimos ya de Tedeschi en el curso? No se acuerda nadie. Cuando hablamos sobre estructuras. Así mismo, cuando hablamos de la estructura como instrumento de una idea, el libro este de Codina, que era una tesis, creo que doctoral o de grado, no recuerdo bien, justamente toma para analizar una obra de Tedeschi, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda qué obra fue? La universidad que queda en Argentina, Posadas. Sí, en San Profe, Juan, creo. profe, este tema que vamos a desarrollar ahora está en el texto que está subido a la plataforma sobre la serie coordenada de la arquitectura. ¿Es No, así? este está en América Latina y su arquitectura. Está el libro completo, Álvaro. Ah, ok, súper. Nosotros vamos a desarrollar este capítulo 2 de la parte 3, ¿verdad? Que es la relación entre arquitectura y medio ambiente natural en América Latina, o sea, específico para América Latina. Bueno, después el libro continúa. El Tedeschi es el autor de la Facultad de Arquitectura de San Juan o de Mendoza, ¿era? La que vimos. Bueno, por eso que ya le conocemos a Tedeschi. Y bueno, que es autor de una teoría de la arquitectura también Tedeschi, un italiano que vino después de la Segunda Guerra Mundial a América Latina. Bueno, continúa el libro La tecnología, relación por supuesto. Esta sería la otra coordenada local, pueden leer también esto, La tecnología por Emilio Escobar. Y hay uno último que habla sobre la comunicación y participación social, ¿verdad? Es muy interesante este libro, es muy fácil de leer. Les recomiendo que en sus tiempos, un fin de semana, etcétera, puedan leer todo el libro y no solamente el capítulo que nosotros tocamos, que es este del medio ambiente natural. Bueno, empezando la clase, vamos a comentar un poco ese capítulo del medio ambiente natural del libro de América Latina y su arquitectura. Bueno, esto ya vimos, el libro se llama América Latina en su arquitectura y es una recopilación de artículos de diferentes autores, ¿verdad? El recopilador es Roberto Segre, no es
no es el autor de todo el libro, ¿verdad? Y específicamente vamos a hablar del medio ambiente natural, cuyo autor es Enrico Tedeschi. Ahí vemos una foto de Tedeschi y la foto de su obra. Ahora ya se acuerdan al ver la foto, ¿sí o no? De la Facultad de Arquitectura de San Juan. Bueno, ¿de qué nos habla Tedeschi en este capítulo? Nos habla de la relación entre arquitectura y medio ambiente y hace primero como un repaso histórico de la situación al respecto en la arquitectura occidental y después posteriormente entra de lleno en la arquitectura en América Latina. Y después la arquitectura en América Latina va a dividir en dos vertientes, digamos, arquitectura rural y arquitectura urbana. No analiza la arquitectura o analiza en conjunto la arquitectura, la popular y la no popular. No es que hace un análisis solamente como hace un libro de historia, por ejemplo, prácticamente solamente de la arquitectura de vanguardia, ¿verdad? Bueno, empieza Tedeschi hablando de un concepto del cual ustedes ya habrán escuchado hablar, el genius loci. ¿Escucharon ya hablar? No sé si mi pronunciación del latín está bien. O genius loci. ¿Ya vieron en historia el genius loci, el genio del lugar, el espíritu del lugar? Sí. ¿Sí? ¿Y qué viene a hacer, Leslie? ¿Recordás? Bueno, según yo en el curso que tomé respecto a eso, habla de los valores arquitectónicos, de los valores que tiene como cada estructura, bueno, cada obra o cada construcción, y de cómo el hombre le da un valor a la arquitectura. ¿Alguien recuerda algo más sobre el genius loci? ¿Es un concepto de qué cultura, Leslie, te acordás? El idioma ya nos dice, ¿verdad? Es un concepto romano, el concepto del genius loci, el espíritu del lugar. Al hacer arquitectura, los romanos, o al ocupar un lugar, trataban como de captar la esencia de ese lugar y consideraban ellos que había un dios o una especie de, no sé cómo decirlo, si no es dios, un espíritu, algo que habitaba los lugares y que le daba ciertas características específicas, ¿verdad? Pero realmente esta idea de relacionarse con el lugar ya es anterior a los romanos. Si ustedes ya vieron arquitectura griega en historia, habrán visto que los griegos ya anteriormente, unos 4 o 5 siglos antes, ya habían desarrollado su arquitectura en relación con el entorno que les rodeaba. Esto se ve, por ejemplo, en los santuarios. Esto probablemente es el santuario donde estaba el templo de Apolo, en Delfos, creo, ¿verdad? Los santuarios de los griegos, como tienen un paisaje tan diverso, cada sitio captaban la personalidad de ese sitio y lo relacionaban con la personalidad de algunos de sus dioses, y de acuerdo a eso dedicaban los sitios a una deidad u otra, ¿verdad? En los sitios, por ejemplo, donde el intelecto humano podía ordenar y acomodar a la vida del hombre, se le dedicaban generalmente a los dioses relacionados con la razón, que en la mitología griega son Apolo y son Atenea, por ejemplo. Por eso que Atenas tiene ese nombre, ¿verdad? Los sitios en los cuales era muy fuerte la presencia de la tierra y de los fenómenos telúricos, por ejemplo, donde había emanaciones de vapores, etcétera, se le dedicaban a la diosa Gea, ¿verdad? Que era la diosa de la tierra. El sitio en Grecia, que es como que ocupa un lugar desde el cual se domina todo el territorio griego, ¿qué les parece que se ubicó ahí? ¿A qué dios les parece que pudieron haberle dedicado el sitio desde el que se domina toda Grecia? ¿Cuál es la deidad principal de los griegos? ¿No se acuerdan? Por los animes, y eso por lo menos deben saber, ¿verdad? Zeus, asimismo. Olimpia, el santuario de Olimpia, dedicado a Zeus, está en un lugar desde el cual se domina, digamos, todo el territorio griego. Ustedes saben que es muy pequeño, ¿verdad? No llega ni a 120.000 kilómetros cuadrados la Grecia actual. Bueno, pero siempre, digamos, que a lo largo de la historia hubo una adecuación o una conjunción prácticamente entre arquitectura y sitio, ya sea en un santuario griego como este, en un santuario romano como este, no sé si llegan a reconocer,
esto que se ve acá, estas rampas y estas columnatas, son las ruinas del templo de la Fortuna Primigenia. Esto es romano, esto es de la época de la República Romana, siglo I antes de Cristo. Este santuario romano se adecuaba totalmente a la topografía del lugar. Posteriormente, el pueblo que creció a su alrededor también ven ustedes cómo se adapta totalmente a la topografía del lugar. Esta fue la forma original, primigenia de relacionarse arquitectura y sitio, ¿verdad? Muchas veces, como la arquitectura usaba el material del sitio, como ya vimos en una de las clases, se mimetizaba totalmente porque la arquitectura tomaba el mismo color del sitio en el cual estaba ubicada, por ejemplo, ¿verdad? Durante la Edad Media, esa adaptación de la arquitectura a su medio continuó. Ustedes saben que las ciudades, los núcleos urbanos de la Edad Media estaban organizados según un sistema de organización que podríamos llamarle hoy en día orgánico, adecuado a las pendientes, a la topografía del lugar, ¿verdad? Prácticamente todas las ciudades medievales tienen esta estructura que vemos aquí, en lugares elevados, rodeadas por murallas, porque era una época en la que las ciudades tenían que defenderse, y las callecitas son unas callejuelas que lo que hacen es organizarse para no tener tanta pendiente. O sea que normalmente hay unas calles que son casi paralelas a la pendiente, que son las que tienen poca pendiente, entonces son fáciles de recorrer, y unas callecitas perpendiculares que sí son las que tienen mucha pendiente, ¿verdad? Pero se hacen adecuaciones con un trazado orgánico en las ciudades medievales. Este es otro ejemplo de arquitectura medieval. ¿Alguien reconoce esto? Famosísimo este paisaje. Esto es Francia, el Mont Saint-Michel, ¿verdad? Esto es un monasterio que está sobre este promontorio. Está en una zona de Francia sobre el Canal de la Mancha o sobre el Mar Norte, no estoy tan seguro. Sobre el Canal de la Mancha tiene que ser. Francia no tiene costa del Mar Norte. Esta parte plana, con la subida de la marea, normalmente queda cubierta, y el monte San Michel queda aislado de tierra firme. Pero aquí lo que les muestro es la total confluencia que hay entre arquitectura y medio físico, ¿verdad? Es como que el monasterio continúa la forma del promontorio, ¿no les parece eso? Esta relación entre la arquitectura histórica y el sitio fue estudiada por varios teóricos, ¿verdad? Aquí les muestro nada más que dos de los trabajos más importantes. Hay uno de Christian Norberschult sobre el Genius Loci, dice hacia una fenomenología de la arquitectura. En este libro Norberschult, medio complejo es Norberschult de leer, les adelanto ya si es que todavía no lo conocen, ¿verdad? Lo que hace una relación un poco entre fenomenológica, o sea que estudia la arquitectura y el medio ambiente natural, tratando de ponerse fuera de ellos. Y este otro hoy en día ya es un clásico, La tierra, el templo y los dioses, la arquitectura sacra de los griegos, de Vincent Scully. Esto fue un libro cuya tesis, o sea, la teoría que dio es que justamente esta de que los asentamientos griegos estaban hechos en función al paisaje en el cual se encontraban. Esto fue iluminador cuando se escribió este libro, en los años creo que 60 del siglo pasado, porque anteriormente la crítica arquitectónica no consideraba la arquitectura griega como arquitectura porque consideraba que no tenía espacios interiores. Si ustedes leen Bruno Sevi, por ejemplo, saber ver arquitectura, les va a decir que la arquitectura griega son esculturas. Sin embargo, esta interpretación de Scully lo que hace es demostrarnos que el espacio arquitectónico griego no es el del interior de los templos, sino es el del exterior de los templos y su relación con el paisaje circundante. Esto es tema sobre todo de historia, ¿verdad? Seguramente que van a profundizar o ya profundizaron sobre esto. Bueno, después de ese recorrido que hace Tedeschi sobre la historia de la relación entre arquitectura y medio natural, empieza ya a desarrollar el tema propiamente dicho. Y habla Tedeschi de que hay tres factores del sitio que son los que más se relacionan con la arquitectura, ¿verdad? Por un lado, el terreno. Esto ya es medio como un repaso porque ya hablamos cuando hablamos de Bayardo. El terreno. ¿Se acuerdan qué aspectos del terreno influyen en la arquitectura? ¿Se acuerdan que hablamos de esto? ¿Quién recuerda de qué hablamos? Ahí está, pero igual,
quiero que me digan un poco ustedes. ¿Qué aspectos del terreno influyen en la arquitectura? ¿Quién recuerda? Es fácil esto, ¿eh? No hace ni falta ser arquitecto para saber. Cuando van a proyectar, ¿qué aspectos del terreno le afectan a la arquitectura? A ver, Leslie, que te veo ahí conectada. A ver, ¿a quién más le veo? Diego Barrios, ¿estás allí? Barrios. Víctor, ¿no tenés micrófono, Víctor? Víctor habla de la pendiente, orientación, a ver qué otra cosa. Víctor Frutos, tipo de suelo. Asimismo, hay factores del terreno como la constitución que son importantes, el tipo de suelo, por el tema de que ya hablamos, ¿verdad? La cimentación, el edificio se tiene que apoyar. Se rompió tu auricular. Bueno, el edificio se tiene que apoyar en el suelo y el suelo tiene que resistir, ¿verdad? Entonces, esa es una relación, ¿verdad? Pero importa más esa otra parte de la que habla Víctor, la pendiente, la orientación, cosas que tienen que ver con la forma del terreno, topografía, ¿verdad? Y la forma del lote en sí también, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Otro aspecto del sitio que se relaciona con la arquitectura, lógicamente, es el clima. Y este aspecto está en el nacimiento de la arquitectura, porque la arquitectura nace para protegernos de las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Para no estar a la intemperie, porque la mayor parte del planeta no se puede vivir a la intemperie, ¿verdad? En casi todos los territorios tenemos que protegernos los seres humanos, no podemos como los animales vivir tranquilamente a la intemperie, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo por el cual nace la arquitectura y, bueno, el clima es el otro factor del sitio que interesa a la arquitectura. Y por último, la vegetación. ¿Por qué les parece que interesa la vegetación o se relaciona la vegetación con la arquitectura? ¿Quién me podría dar alguna idea? ¿Qué relación ven entre vegetación y arquitectura? En mi caso, por ejemplo, yo diría que tiene que ver mucho porque de la vegetación sacamos la materia prima de construcción y ahí es donde más se relaciona la arquitectura con el sitio. Por un lado, como proveedor de materia prima. Y cuando ya voy a proyectar ese, en zonas urbanas, dice Verónica Villagra, puede ser un factor con respecto a la temperatura. Muy bien, Verónica, y no solamente en la zona urbana, también en la zona rurales, por más de que es menos acuciante el tema porque es todo verde, digamos, en las zonas rurales. Así es, la vegetación es un recurso que podemos utilizar en la arquitectura urbana para crear un microclima alrededor de nuestra obra de arquitectura y mejorar un poco el confort térmico dentro de nuestra obra, ayudándonos con lo que nos da la vegetación. Normalmente el verde absorbe la radiación del sol, entonces es más fresca una zona cubierta de verde. Un patio cubierto de verde es más fresco que un patio embaldosado, ¿verdad? Cuando hacemos una vivienda, lo ideal sería que le rodeemos de áreas verdes para que la brisa que va a entrar a la vivienda se refresque un poco antes de al pasar por esa parte verde, y al entrar en la vivienda esté un poco más, con una temperatura un poco más baja, ¿verdad? Que no sea que el viento tenga que pasar antes de entrar por a la vivienda por una zona embaldosada y sin techo que arde, ¿verdad? La siesta y nos va a calentar más aún la casa, ¿verdad? Y después hay un tema psicológico, o no sé si llamarlo psicológico o estético. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que cuando veo verde es como un descanso para la vista y para el espíritu, ¿verdad? No es lo mismo tener un paisaje, abrir la ventana y ver todo construcción, que abrir la ventana y ver verde, ¿verdad? Bueno. Eso está estudiado, profesor. En Asia o algo así, por las zonas de Asia se utiliza hospitales con mucho jardín. Entonces llevan a sus pacientes al jardín y esta gente se cura.
Sí, sí, sin duda que es así, Álvaro. Acá creo que hay un hospital que es el antiguo sanatorio español que está situado así en un terreno grande y tiene jardines y qué sé yo, y medio que usan un poco esa terapia también, ¿verdad? Bueno, estos son los tres aspectos del sitio que se relacionan más con la arquitectura, ¿verdad? Ya habíamos hablado con Bayardo sobre esto. Bayardo hablaba de factores, ¿se acuerdan? Factores geográficos y factores climáticos. Es prácticamente medio lo mismo, ¿verdad? Y de la vegetación también, ¿verdad? Prácticamente lo mismo está hablando. Factores geográficos serían los relativos a la forma del terreno, a la topografía, cursos de agua, etcétera. Y factores climáticos, el clima, ¿verdad? O sea que es como la misma relación, ¿verdad? Y después Tedeschi empieza a hablar a profundizar en cada una de esas partes. Con respecto a la relación con el terreno, decía que originalmente la arquitectura tomaba sus materiales del terreno mismo, por lo tanto se producía prácticamente una mimetización de la arquitectura con su terreno, como es esto, no sé si se acuerdan, vimos ya, no esta misma foto, pero este mismo edificio ya vimos en la clase de Vallardo, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda dónde está esto? Les dije yo que era patrimonio de la humanidad, que su última reconstrucción es del siglo XVI, ¿no se acuerdan? ¿Dónde les parece que está esto? Tienen unas pistas ahí con la gente, ¿verdad? En la India puede ser esto. No, mirale un poco bien mejor a la gente. Bueno, están medio lejos, ¿verdad? No, no es la India. ¿Qué puede ser si no es la India? Turquía. No, los turcos son blancos, estos son de piel oscura, ¿verdad? ¿Dónde les parece? Este paisaje así tan seco, ¿qué les parece? África. África. Esto es muy cerca del Sahara. Esto es la ciudad de Tombuctú. Es una ciudad histórica famosísima porque fue capital de un gran imperio durante nuestra Edad Media de los occidentales. Y esta es la Universidad de Tombuctú, que es patrimonio de la humanidad, está hecha con el material que tienen a su alrededor. Esto ya está en el borde del desierto y lo único que hay es arena, ¿verdad? Tierra. Entonces, bueno, la universidad está hecha con adobe, ¿verdad? Y conservada y reparada desde hace siglos. En otros lugares donde existe la piedra, como por ejemplo en la montañosa Italia, ustedes saben que hay una cordillera que le cruza a Italia de norte a sur que se llama los Apeninos. Bueno, entonces la arquitectura utilizaba el material que era la piedra, que es lo que vemos aquí en esto, por ejemplo. Esto es Todi, creo, la ciudad de Todi, ¿verdad? Porque esta es la Santa María de la Consolación, que van a estudiar ahora en historia, en la arquitectura del Renacimiento. Vemos de vuelta la conjunción o la adecuación de la arquitectura a la topografía, es como que se encarama, ¿verdad?, a la pendiente, usa la piedra y vemos también que abunda la madera. ¿Y dónde les parece que está utilizada la madera en esa arquitectura? Que no está a la vista, pero ¿dónde les parece que está utilizada? La madera es liviana, seguramente la cúpula. Esa cúpula creo que es de piedra, pero los techos y los entrepisos de todas esas casas que ven ahí atrás La tirantería. son de madera, sí. Todos los entrepisos, porque lo que antes no había hormigón armado, ni perfilería de hierro, ¿verdad? Entonces todos los entrepisos son de madera. Bueno, esta conjunción o mímesis de arquitectura y sitio es más evidente todavía en algunas culturas precolombinas, como por ejemplo esto, reconocen esto, ¿verdad? No hace falta que les diga dónde es. ¿Quién me dice que es? Yo sé que conocen. ¿Quién me dice qué es? Verónica. El Machu Picchu. Machu Picchu, ¿verdad? ¿Qué cultura corresponde al Machu Picchu? ¿En qué país está? Verónica. Perú. Los Perú, incas. sí. Inca, así mismo, Verónica. Esto es de civilización incaica y la integración de la arquitectura incaica con el sitio era total.
usaban las rocas y tallaban las rocas de tal forma que coincidían ángulo con ángulo, ¿verdad? Y era como si naturalmente hubiera salido el edificio del terreno, ¿verdad? Esto que vemos son todas las paredes en piedra, ruinas de Machu Picchu, que no sé si es un santuario o es un lugar de ritual, algo por el estilo. Esto estaba techado, que ya no queda, con paja, con estructura de madera y paja, por eso que eso se perdió, sin embargo la piedra queda ahí. Acá se ven las pendientes ahí abajo, las pendientes de los techos que acompañaban y de las paredes que eran el apoyo de los techos, ¿verdad? Bueno, en otras culturas precolombinas, esto, a ver, Leslie, ¿dónde es? Es Teotihuacán. Teotihuacán, ¿cómo se llama esta Es la pirámide del Sol. pirámide del Sol? ¿Qué cultura es la de Teotihuacán, Leslie? Esta no estoy tan seguro, ¿eh? De lo extraterrestre, profe. Azteca. ¿Azteca es? Sí, es Teotihuacán. azteca. Yo pensaba que no. Bueno. De vuelta, ¿cómo se utiliza el material del lugar? Hay como una mimetización entre la arquitectura y el sitio. Y bueno, y lo mismo empezó en América Latina, nuestra historia, digamos, que empieza con estas culturas precolombinas, pero luego saben ustedes que hay un mestizaje, ¿verdad?, con la venida de los europeos. Esta vertiente de integrarse totalmente con la arquitectura continúa dentro de uno de los movimientos de la arquitectura moderna, que es ¿cuál movimiento? ¿Qué corriente de la arquitectura moderna se integra con la naturaleza, con el sitio? Ahí está a la vista una de sus obras más famosas. ¿Qué obra es esta? No, creo que no conozcan, ¿verdad? Me escribieron ahí, a ver. Teresa, ¿qué obra es esta que estamos viendo? Verónica, ¿todavía no conocen? La Casa de la Cascada, sí, muy bien, Verónica. ¿Y quién es el autor? Frank Lloyd. Frank Lloyd Wright, ¿verdad? Representante de lo que llamamos arquitectura organicista, ¿verdad? Bueno, dentro de la arquitectura moderna, o sea, dimos un salto ahora, ¿verdad? Desde Renacimiento, Incas, Aztecas, etcétera. Dimos ya un salto al siglo pasado, que ya, digamos que ya es la arquitectura que continúa hoy en día. Y bueno, hay como una vertiente dentro de la arquitectura moderna, que es el organicismo, que se integra totalmente. Por un lado, estas losas horizontales como que le hacen, como que siguen esta horizontalidad de las rocas del terreno, y los elementos verticales, que son escalera y chimenea revestidos de la piedra del lugar, es como que le clavan ahí a la vivienda, al sitio, ¿verdad? Hay un juego aquí de líneas horizontales y verticales, en las cuales predominan las líneas horizontales con estos voladizos de la losa, y la vivienda aparece totalmente agarrada a su sitio, ¿verdad? Tanto que se le llama luego con el nombre del sitio, ¿verdad? La Casa de la Cascada, ¿verdad? Frank Lloyd Wright es el ejemplo paradigmático de adecuación al sitio. Tiene otras obras, ¿verdad?, menos conocidas, como por ejemplo la casa de esta Pawson, ¿verdad? Esto está en el desierto. Vemos aquí como que parece que esta casa sale ahí de las rocas de esta colina, ¿verdad? Y se contrapone a esto la vertiente racionalista. ¿Qué obra es esta que estamos viendo? Muy fácil también, ¿verdad, Verónica? Álvaro, ¿qué obra es esta? El nombre técnico no me lo conozco, pero el proyectista de Le Corbusier, la casa máquina prácticamente. La Villa Sagua, ¿verdad, Gabriela? Obra maestra de Le Corbusier en su primera fase, su fase esta de los 5 puntos. Bueno, que sea la última vez en tu vida, Álvaro, que no sabes el nombre de esta obra, ¿verdad? Paradigmática.
es una relación con la naturaleza diferente, es una postura racional que separa a la arquitectura de la naturaleza y como que la domina. De hecho, que Franz Le Corbusier decía luego que la arquitectura se iba a posar sobre unos pilotites, que son estas columnas finitas, y dejaría pasar el suelo natural por debajo. Esta es una postura heredada de una postura también racional del Renacimiento. ¿Qué obra es esta? Esta obra maestra que estamos viendo. Villa Rotonda. La Villa Rotonda de Andrea Palladio, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Considerado el arquitecto más influyente en la arquitectura occidental porque de su libro, los 4 libros de arquitectura, salió toda la arquitectura después que se hizo durante 300, 400 años en Europa y en América, ¿verdad? Esta es otra postura frente al entorno, que es la de dominar el entorno, ¿verdad? Y por más de que le separen molduras y sistemas constructivos, estas dos obras tienen la misma actitud hacia el entorno, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Esto es con respecto a la relación histórica que hubo entre arquitectura y entorno. En cuanto a la relación entre arquitectura y vegetación, bueno, aquí en Paraguay vivimos eso en mayor medida, seguramente, por la naturaleza de nuestro clima y de nuestro suelo, que es muy fértil, ¿verdad? Y que siempre cuando vemos una casa de un ranchito, un cuadro, una pintura típica. Esto creo que es Vestar, nuestro pintor, Pablo. No, Pablo es Alborno. Vestar es, no me acuerdo el nombre de Vestar. Siempre está el ranchito al lado del árbol. ¿Por qué les parece que siempre el ranchito está al lado del árbol? ¿Qué es lo que buscaba el campesino que construía su rancho al lado del árbol? Eso es lo que estuvimos hablando antes, que habló también la compañera, pero habló del medio ambiente urbano. ¿Quién fue la que habló? Creo que fue Verónica. Verónica, ¿por qué te parece que el sombra, así mismo, un microclima, ¿verdad? Sombra, protección del calor excesivo, protección contra los vientos también puede ser un árbol grande, ¿verdad? Porque es como que en su zona de influencia hay menos viento porque es una barrera, ¿verdad? Bueno, otra pintura típica, esto creo que es, sí, Edith Jiménez, acá está la firma. Siempre el ranchito relacionado con el ranchito campesino relacionado con la vegetación. Y esto es algo que continúa aún hoy en día en una arquitectura que podríamos decir entre moderna, tradicional, porque son conceptos, digamos, que no pueden pasar de moda, entre comillas, ¿verdad? Porque no son cuestiones de moda, sino que son cuestiones inherentes a la función de la arquitectura, que es proporcionarnos un medio, un confort, ¿verdad? Mejor que lo que tenemos alrededor. Aquí vemos, por ejemplo, esto es el casco de una estancia. Esto no es en Paraguay, esto sí es en Paraguay por las ventanas. La siguiente es la que no es en Paraguay. Vemos una integración con el verde y un rodearse del verde. Aquí mucho del verde es plantado, se nota, ¿verdad? Todo este que está acá directamente pegado aquí a la galería, ¿verdad? Y buscando de esa manera que la vegetación ayude a conseguir ese confort térmico que si estamos en medio de una zona árida sin vegetación, no vamos a conseguir, ¿verdad? O difícilmente la arquitectura sola va a conseguir. Bueno, a ver. La relación de la vegetación también fue la que dijo Álvaro, ¿verdad? La vegetación como materia prima inicialmente para construir las viviendas de las culturas más atrasadas, digamos, de las que empezaban las civilizaciones cuando empiezan siempre siendo la materia prima, la vegetación, ¿verdad? Unas ramas para hacer la estructura y hojas de palma o de lo que sea para hacer los cerramientos, ¿verdad? En la tradición oriental hay una integración total también de la arquitectura con la vegetación, como se ve, por ejemplo, en los jardines japoneses, por ejemplo, ¿verdad? Este es un ejemplo. Y bueno, en las ciudades, en las grandes ciudades, anhelamos poder disponer del verde, ¿verdad? O de, por lo menos, de un sector verde, y por eso es que tenemos parques en las ciudades, ¿verdad? Lastimosamente, en nuestras ciudades es bastante descuidado, ¿verdad?
gracias a que el clima y el suelo son buenos, que el verde en las áreas privadas es como que suple ese déficit que tenemos del verde en las áreas públicas, ¿verdad? En Asunción, por ejemplo, verdes de gran tamaño, el único que hay es el jardín botánico y de sus 450 hectáreas originales, tanto ya le sacaron que ahora ya quedan creo que 250 o 200 nada más y sí le sigue sacando tajadas, ¿verdad? Hace poco fue lo de el viaducto este que le sacaron el frente sobre la avenida Primer Presidente. Parece que se va a ubicar también ahí un museo, eso es un poco más discutible, ¿verdad? Pero lastimosamente todavía no valoramos la necesidad y la importancia de disponer de verde de calidad y de tamaño proporcional al tamaño de la ciudad, nuestra ciudad, ¿verdad? Yo creo que el paraguayo no entiende ese, profesor, porque cada día tú ves que la gente poda, por ejemplo, los árboles que están en su vereda. Solo simplemente para tener una vereda de hormigón armado, de ahí de concreto, poda todo lo verde que tiene frente a su propiedad. Ya tuve clientes que me decían que sacaban los árboles porque no querían barrer. O que sacaban el pasto, el verde y ponían todo piso porque no querían cuidar, ¿verdad? Es así como vos decís, una ignorancia total, ¿verdad? De las ventajas que te da tener una vivienda rodeada de verde. Bueno, el sueño de muchos clientes míos era tener el patio embaldosado, ¿verdad? Yo les proponía de repente jardines interiores, etcétera, para que en su vida diaria ellos vean qué sé yo, al moverte entre el dormitorio, la cocina, qué sé yo, tengas vista de verde, que te descansa la vista, el espíritu. No, todo embaldosado, ¿verdad? Bueno, el tercer factor de relación entre la arquitectura y el sitio es el clima, ¿verdad? ¿Cómo era la vida de los griegos? ¿Ya estudiaron ustedes? Los griegos se pasaban su tiempo bajo la arquitectura, la protección de la arquitectura. ¿Qué vieron ya sobre la cultura griega? Que se pasaban en las termas. Esos eran los romanos, los baños, ¿verdad? Ah, bueno. Los griegos tienen un clima bastante benigno, entonces su vida política, social, era al aire libre, en las ágoras, ¿verdad? Y por eso es que sus templos o su arquitectura prácticamente no tiene espacios interiores. El templo griego, este que vemos acá desarmado, prácticamente no tiene espacios interiores más que una o dos piezas, la cela y el tesoro, donde estaban las culturas y no entraba nadie ahí, ¿verdad? O sea, la vida por el clima que tenían se realizaba más al aire libre, ¿verdad? Profe, pero digamos, esta arquitectura, este modo de espacio el Partenón, que adentro es tipo un salón nomás, es lo que hoy en día se hace, se construye un montón de edificios con estos salones y son todos huecos por dentro. Claro, pero ahora son varios salones unidos, ¿verdad? Como para que se pueda usar, ¿verdad? El Si templo sos griego pobre, si tiene quieres. uno o dos nomás y no entra nadie. Adentro solamente está el dios. Pero Depende sí queda de la relación de la arquitectura. ¿Por qué les parece que el griego le pone este techo inclinado a sus edificios? ¿Por qué no tiene un techo plano? ¿Cuál es la finalidad del techo inclinado? ¿Qué les parece? ¿Por qué en Paraguay funciona mejor un techo inclinado que un techo plano? Desagüe pluvial. Asimismo, Raquel, es para escurrir las aguas de lluvia más fácilmente, ¿verdad? Y esa utilización del techo inclinado va a quedar introducida ahí como parte ya de la arquitectura, incluso cuando posteriormente se haga una arquitectura como la arquitectura de la Edad Media, por ejemplo. A ver, esto que es una iglesia gótica, por más de que esto está cubierto por bóvedas, porque vimos en el incendio de esta iglesia, ¿verdad? Encima hay un techo a dos aguas con las pendientes de esta para evacuar las aguas de lluvia. O sea, ya quedó como en el imaginario de la gente como arquitectura, techo inclinado, frontón, podemos decir dos aguas, ¿verdad? ¿Qué iglesia es esta? Ya les di la pista, ¿verdad? De que se incendió.
¿Qué iglesia es? Se incendió creo que hace 3 años, ¿verdad? No, Notre Dame. hace 4 años. Notre Dame de París, así mismo. Justamente lo que se incendió es la estructura del techo inclinado, ¿verdad? Que le llamaban ellos el bosque, le bois, por la cantidad de madera que había ahí. Imagínense, esa madera no sé cuántos siglos tenía. Probablemente de la última restauración de Viollet le Duc por ahí casi 200 años, ¿verdad? O sea, sequísimo. Bueno, esa utilización del techo inclinado, de la paja para los techos, vamos a ver en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Esto no recuerdo dónde es, pero esto podría ser tanto en África, en zonas donde hay piedra, como podría ser, por ejemplo, también en el Perú, en el que la arquitectura incaica está hecha así con piedra y los techos son de vegetales, ¿verdad? Estructura de ramas de madera y cobertura de paja. Hay un tipo de arquitectura también presente, digamos, en el imaginario de la arquitectura de prácticamente todos nosotros, ¿verdad? Que es la arquitectura que proviene de la casa mediterránea. La casa mediterránea era una casa muy introvertida que se desarrollaba alrededor de patios, como vemos aquí, tanto la casa griega como después posteriormente la casa romana, que ya va a ser un poco más compleja, ¿verdad? Ya va a sumar varios patios. Esta probablemente es una casa romana con unos patios interiores que se le llaman impluvion, en los cuales convergen las caídas de los techos, por lo tanto entra ahí el agua. Esto también es algo que va a quedar ya en la cultura de la arquitectura, digamos, ¿verdad? Y que va a venir también a América Latina. Todavía no estamos entrando en América Latina en sí, ¿verdad? Así vamos a apurar un poco porque ya es tarde, ¿verdad? Los fenómenos climáticos que tienen mayor influencia en la arquitectura, eso también ya vimos cuando hablamos de Gallardo, ¿verdad? La temperatura del aire, la humedad ambiental, las precipitaciones, o sea, las lluvias de las cuales tenemos que protegernos, tenemos que alejar las aguas de lluvia para que no socaven las cimentaciones, etcétera. Los vientos, cuando son muy fuertes, hay que protegerse. Cuando son razonables, hay que aprovechar nuestros climas cálidos y húmedos para que barran la vivienda y mejoren las dos condiciones de arriba, que son la temperatura del aire y la humedad ambiental. Nada mejor que la ventilación cruzada en Paraguay para mejorar el confort dentro de un edificio al bajar la temperatura y al disminuir la humedad ambiental. Hay una casa de un arquitecto que por las condiciones del terreno no tiene ventilación cruzada y es muy incómodo estar en esa casa, por ejemplo, sin el aire acondicionado puesto. Y bueno, por último, el asoleamiento. El asoleamiento, ustedes saben que según la latitud o el clima, uno busca sol o se esconde del sol. Nosotros en nuestro país, la mayor parte del año nos queremos esconder del sol y solamente en 1 o 2 meses queremos que el sol entre a nuestra vivienda, y para eso, gracias a Dios, el sol tiene un movimiento aparente que permite que podamos aprovecharlo en invierno y protegernos de él en verano, ¿verdad? Esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de proyectar. Y también Tedeschi se queja un poco de cuántos arquitectos o constructores contemporáneos que prácticamente no saben nada de esto, o si saben no le dan la importancia debida y proyectan y construyen sin tener en cuenta esto. A la vuelta de mi casa hay una calle que tiene una fachada totalmente oeste, y en la próxima clase les voy a mostrar se está construyendo, ¿verdad? La perspectiva que está en el cartel, toda de vidrio. El propietario es un investigador del CONACYT, no sé si es biólogo o qué es, pero le quiero decir, qué es lo que estás haciendo, te vas a morir, no vas a poder vivir en tu casa con todo vidrio hacia el oeste, ¿verdad? Bueno, después de este recorrido de relación entre arquitectura y medio ambiente y de un recorrido también histórico de la arquitectura, de la relación entre arquitectura y el sitio, empieza Tedeschi a hablar de la arquitectura en Latinoamérica. Bueno, habla primero del clima de Latinoamérica, que es bastante variado porque, lógicamente, estamos hablando de un territorio que desde de 30 grados norte baja hasta el Ecuador y después al sur otra vez hasta 60 grados sur. ¿A qué específicamente llamamos América Latina? A ver quién me dice.
¿Qué es exactamente América Latina? ¿A qué países nos referimos cuando hablamos de América Latina? A ver qué idea tienen. Suelo ver en internet, en Twitter y compañía, que hay mucha confusión al respecto. Pero alguien lo tiene claro. ¿Qué es América Latina? Los países con influencia del latín en América. Es así, ¿verdad? Los países en los que hablamos lenguas derivadas del latín. ¿Y cuáles son las lenguas derivadas del latín que se hablan en América? A ver. Raquel, Bail, Verónica, Teresa. ¿Cuáles son las lenguas? Español, portugués. ¿Cuál otro? Que se habla en un solo país, creo. El francés. Francés. ¿Dónde se habla coral el francés? Guyana francesa. ¿Y en un país independiente? En Canadá. No. Bueno, hay una parte de Canadá, pero hay otro país en el Caribe en el cual se habla francés. Últimamente tenemos inmigración de ese país porque ese país está viviendo una situación terrible. ¿No le vieron todavía? ¿Cuál fue el primer país que se independizó de América Latina? ¿No se acuerda? Haití. En Haití se habla francés. América Latina, sí, así es, Teresa. América Latina entonces viene a incluir todos los países en los cuales se hablan idiomas derivados del latín, portugués, francés y castellano. No se le incluye a la región esa quebequense de Canadá, donde se habla también por temas culturales, históricos, etcétera, ¿verdad? Bueno, los climas en América Latina, que empieza ya en México, ¿verdad? Y llega hasta el sur, allá hasta el estrecho de Magallanes, los climas son muy diferentes y también la situación topográfica muy diferente. Está la cordillera de los Andes, que es como la columna vertebral de todo el continente de América del Sur. Está la gran selva del Amazonas, hay zonas templadas, zonas cálidas, zonas de montañas frías, zonas frías al sur, ¿verdad? En sur de Argentina y Chile, ahí hay una distinción de los climas. Saben que las clasificaciones de los climas son diferentes, ¿verdad? La que vimos cuando vimos Vallardo era la de Köppen, esta debe ser otra, ¿verdad? Pero está hablando, por ejemplo, los climas cálidos o tropicales que están usando estos colores naranja y amarillito, ¿verdad? Sin estación seca es naranja y amarillito es con estación seca. Bueno, Leslie nos puede decir si es cierto que en México hay estación seca, ¿verdad? Acá nosotros no tenemos estación seca. Y así después habla de los climas templados subtropicales, ahí estamos nosotros. Sin estación seca estamos nosotros. Región mesopotámica, bueno, realmente ahí deberíamos estar nosotros en la región mesopotámica. Después hay climas esteparios, sin estación fría, dice, ¿verdad? Climas desérticos, sin estación fría, con estación fría, eso dependerá si es la Patagonia o si es acá el desierto de Atacama y de la costa del Perú. Climas templados fríos, solamente creo que eso hay al sur, en Chile y Argentina, y los climas de montaña, que es esto blanco que cruza toda la zona de la cumbre de los Andes, ¿verdad? Lógicamente, ante tanta variedad de clima, la respuesta arquitectónica es variada, ¿verdad? Por un lado están las zonas bajas o las llanuras, ¿verdad? En las cuales la respuesta arquitectónica normalmente es una arquitectura hecha de madera, como esto que estamos viendo aquí. Esto es Paraguay. Esta foto es aquí en Paraguay. Esa es una de las respuestas al clima cálido, húmedo, generalmente utilización de lo que hay, que es la madera. Miren que la madera se está usando aquí también como tejas, ¿ven? Como canal y como tapa, ¿verdad? O sea, todo esto es de madera. Y el piso es apenas tierra. Esto es una vivienda muy precaria, ¿verdad? Apenas tierra apisonada. Bueno, estos ya son aglomeraciones urbanas en los climas, esto en las zonas que son bajas, llanas y con climas subtropicales o subtropical húmedo o hasta templado, ¿verdad? Esto es, según lo que recuerdo, esto es Rosario. Sí, Rosario. Esto es Buenos Aires. Por otro lado, hay también una arquitectura de la montaña que tiene ejemplos realmente significativos
que son incluso patrimonio de la humanidad, como por ejemplo las ciudades mineras de la zona de Minas Gerais en Brasil. Esta creo que es Ouro Preto, ¿verdad? Que es una arquitectura diferente. Si la de la llanura era totalmente de madera y aprovechando lo que tienen, los materiales que tienen y mimetizándose, la de la montaña o la arquitectura minera es una arquitectura que se adecua a la topografía y, bueno, también usa el material, solo que la piedra se diferencia, digamos, no es que toma el mismo color como con los incas, ¿verdad? Bueno, después habla, aparte de los climas, habla ya Tedeschi de una evolución de la arquitectura rural y de la arquitectura urbana en Latinoamérica, ¿verdad? De la arquitectura rural, bueno, empieza con esto que ya vimos, las viviendas de las zonas bajas, generalmente de madera, y las viviendas de la zona alta, generalmente de piedra. Esto es Bolivia, arquitectura de piedra, techo de paja, ¿verdad? Esa es la diferencia fundamental. Pero ven como que hay todavía en ambas arquitecturas una integración total, una mimetización con el paisaje por los materiales que se utilizan, ¿verdad? Otras tipologías son estas, son de los indígenas venezolanos, en una zona que es tropical y muy húmeda, ¿verdad? Utilización de la madera, un sistema constructivo que usa las ramas como estructura y el cerramiento exterior es solamente con hojas que permite que la brisa entre y refresque un poco, porque ustedes saben que el problema de los climas cálidos y húmedos es que tiene que correr viento para refrescar y se evapore el sudor y sintamos un poco más de confort, ¿verdad? Esto es lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Este tipo de arquitectura hay en la zona del Orinoco, en Venezuela, ¿verdad? Esto es de vuelta a Paraguay, integración total con el entorno, arquitectura de madera. Sobre esto hay unas ramas ahí, y encima creo que hay hasta barro y paja, ¿verdad? Como para asegurar la impermeabilización del techo. Surgen tipologías adecuadas al sitio, como esto de lo que ya habíamos hablado. ¿Cómo se llama esta tipología? ¿Recuerdan? ¿Quién recuerda? Adosawa, Culata Yobay. Culata Yobay, así mismo, que son dos habitaciones separadas por un espacio pasante, se le llama a una especie de galería techada, y esto se ubica en orientación norte-sur de tal forma que el viento dominante atraviese esta galería y haya un confort térmico, ¿verdad? Y los dormitorios tienen sus ventanas al norte. No utilizar Culata Yobay en orientación este-oeste, perdón, norte-sur, como por ejemplo en el auditorio y la cantina de la facultad, porque la galería resulta prácticamente inutilizable, porque a la tarde le da el solazo del oeste, ¿verdad? Esta arquitectura rural evoluciona con un tipo de arquitectura muy típica de la América de las llanuras, ¿verdad? O de las zonas bajas, ¿verdad? Galerías perimetrales, normalmente, estructura portante de madera, paredes de adobe, y la pared de adobe no aguanta la lluvia, entonces tiene que estar como protegida por estas galerías, y además la galería cumple también una función social y de protección climática, techo de tejas cerámicas, ¿verdad? Esto en Paraguay, por ejemplo, configuraba paisajes urbanos enteros, ¿verdad? En muchas ciudades lastimosamente perdidos, en la gran mayoría de ellas, pero en algunas conservadas como esto, ¿verdad? Y por más de que la arquitectura es muy precaria, la calidad urbana obtenida es realmente muy buena, ¿verdad? O sea, esto pueden decirme que son unas casas muy básicas, pero sin embargo la calidad urbana de esto es impresionante, mucho mejor que lo que tenemos en Asunción, por ejemplo, en un barrio cualquiera. Esto, por lo que veo, es San Cosme y Damián, porque acá veo dos columnas de piedra y ustedes saben que en San Cosme y Damián mucha gente expolió las ruinas de los templos y llevaba las piedras para hacer su casa, ¿verdad? Bueno, esto es la típica respuesta también, por ejemplo, a un casco de estancia, la Culata Yobay, pero como más compleja, ya con más habitaciones, y al norte el pergolado para protegerte. Si es mejor si la enredadera es una de las que pierde su hoja en invierno, entonces en invierno le entra el sol a las habitaciones y en verano hay una sombra que crea un microclima, ¿verdad? Esto es agradable no solamente visualmente, a pesar de lo simple, ¿verdad? Sino que es muy agradable para vivir también, ¿verdad? Y incluso esto evoluciona en ya arquitectura más trabajada, como esta, que es una mezcla un poco entre el lenguaje academicista, ¿verdad? Ven ahí que hay elementos tomados del academicismo. A ver un poco si es un academicismo a la italiana o un ratito que no me desapareció a mí la imagen.
un academicismo, sí, a la italiana podemos decir, ¿verdad? No tan francés, ¿verdad? Pero el concepto, digamos, que es el mismo, que es el de la galería, el de relacionarse con el entorno a través de esa galería, y esa galería cumple funciones climáticas y cumple también funciones sociales, ¿verdad? Bueno, esta es una evolución de la arquitectura rural en América Latina. A partir de la llegada de los inmigrantes después de la independencia, van a venir unos inmigrantes que van a traer sus viviendas de la zona de la que vienen, ¿verdad? Estos, por ejemplo, eran inmigrantes galeses, hacen su estructura, su arquitectura, esta metálica que es muy típica de ellos, y en este caso ya no va a haber esa adecuación que sí hubo en las corrientes migratorias primeras, que fueron las españolas, ¿verdad? El español sí se adecuó al sitio, sin embargo, el inmigrante que vino ya en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, va a traer su arquitectura sin importar que a veces no esté adecuada al medio, ¿verdad? Esta es la evolución que vemos en la arquitectura rural, de muy simple al comienzo, ni siquiera tenían ventanas las primeras viviendas. A ver, si tenemos un ejemplo acá. El único agujero era la puerta de repente, en estas, por ejemplo. La única abertura es la puerta, ¿verdad? Esta sí ya tiene ventanas. La ventana nos cuenta Tedeschi que ya es un símbolo de un progreso cultural y económico. El vidrio ni qué decir, ¿verdad? Porque lógicamente el vidrio es un producto de la revolución industrial, ¿verdad? El vidrio en cantidad. Entonces, pues era prohibitivo tener una ventana con vidrio, ¿verdad? Bueno, esa es muy resumida la evolución de la arquitectura rural en América Latina. Y por otro lado, la evolución de la arquitectura urbana, la cual está al comienzo muy influenciada por la casa mediterránea alrededor de un patio, que ya vimos, ¿verdad? Que eso viene de Grecia, viene de Roma, viene también de la arquitectura árabe. Ustedes saben que los árabes tuvieron, ¿cuántos siglos en España tuvieron los árabes? ¿Quién sabe? A ver, Álvaro, vos que viviste por allá, ¿cuántos siglos tuvieron los árabes en España? Los siglos no sé, pero montones porque tienen arquitectura por todos lados, más del sur. Y estuvieron desde el año, creo que 800, 700, hasta ¿cuándo se les expulsó a los árabes? No estaba en las preguntas de nacionalidad. Pero vos no hiciste el colegio allá. No. ¿No? Bueno, en 1492, 700 años de presencia árabe, por supuesto que dejan una influencia en toda la cultura española, sobre todo más al sur. Después al norte se va como perdiendo, ¿verdad? Sobre todo en Andalucía está más presente. Bueno, en la arquitectura urbana de Latinoamérica viene entonces esa influencia de la casa mediterránea, que es muy introvertida alrededor de un patio, tiene realmente unas cualidades espaciales muy interesantes, ¿verdad? Y ya vimos que es una evolución de la casa. Esta es una casa romana, por ejemplo, la casa romana que ya era una acumulación de patios en sucesión a través de un eje. El primer patio era el importante, el más formal, digamos, y los siguientes patios ya eran patios utilitarios, de huerta, etcétera, ¿verdad? Y el primer patio se llama el influvio porque ahí se recogía las aguas de la lluvia, ¿verdad? Y esto vemos que aparece en nuestras ciudades, ¿verdad? Esto es una típica casa posterior ya a la independencia, ¿verdad? Esto es final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que sigue todavía esa misma tipología de la vivienda alrededor de un patio. En este caso las columnitas son unas columnitas metálicas de fundición, ¿verdad? Aquí ya vemos la utilización de materiales que vienen de la revolución industrial. Esto es una típica vivienda de la ciudad de Buenos Aires, en la cual lo que pasa es que por el ancho del terreno, el patio que era aquí era patio central, le pasa como el lindero entre el medio y se convierte en esa media casa patio en la cual hay una galería enfrentando a los patios. Me imagino que todos conocen esta tipología. ¿Cómo le llamamos a esta tipología de vivienda en Paraguay? Con las habitaciones una detrás de otra, una galería y un patio pegado al lindero. ¿Cómo le llamamos?
Nadie tiene abuelos, bisabuelos que hayan vivido en este tipo de casas. Este tipo, por ejemplo, ¿no? Chorizo, así mismo, Coral. ¿Conoces alguna casa chorizo por dentro, Coral? Hay en el centro de Asunción todavía quedan muchas convertidas en oficinas, algunas son todavía viviendas. Hay que tener como adecuarse un poco para vivir como vivienda, porque las piezas están una detrás de otra y se comunican una con otra por dentro y por fuera solamente por la galería, ¿verdad? Tiene su peculiaridad, pero sin embargo tienen encanto, digamos, ¿verdad? Cosa que no sé si tienen todas las casas modernas o contemporáneas. Bueno, esa arquitectura urbana evoluciona a partir de dos tipologías prácticamente, nos va a decir aquí Tedeschi, ¿verdad? Por un lado, esta casa con patio, que se utiliza sobre todo para los climas cálidos. Y por otro lado, la casa del norte de España, de la zona del País Vasco, Asturias, etcétera, que se utiliza para las zonas altas y frías. Nosotros aquí en nuestro país no tenemos prácticamente vivencia de esa otra arquitectura, que es una arquitectura más introvertida, pero sin el patio, ¿verdad? El patio que es como un regulador del clima. A partir de los años 30 hay una influencia potentísima en la arquitectura latinoamericana del movimiento moderno. Y América Latina se va a volver, como era una zona que estaba creciendo y que va a sufrir en ese momento o que va a disfrutar en ese momento de un crecimiento económico y poblacional grande, va a ser como un campo de experimentos de la arquitectura moderna y va a surgir una arquitectura moderna propia con mucho valor arquitectónico porque se va a adecuar a su sitio. No va a ser simplemente repetir las fórmulas externas, sino que va a aparecer también una arquitectura moderna propia. De vuelta, esta influencia vuelve a uniformizar muchos paisajes de la ciudad, ¿verdad? Con un tipo de arquitectura de esta, ¿verdad? Sin decoración, con la geometría como rector del diseño, ¿verdad? Y van a aparecer obras excelentes como esto es un edificio de departamentos en el barrio Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, del arquitecto Ferrari, Ardoy, Kuchan, algo así, eran tres arquitectos. Este edificio, por supuesto, es patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, patrimonio arquitectónico. Su forma de implantarse en el terreno deja de lado ya esa implantación tradicional sobre la línea municipal que habíamos visto antes y a la que estamos acostumbrados, ¿verdad? Y deja todo un jardín adelante y al fondo se ubica el edificio y hay una relación con ese árbol existente y con el jardín que se queda adelante. Esto ya es una postura diferente a la que se tenía anteriormente con respecto a la arquitectura. En nuestro país también tenemos la influencia de la arquitectura moderna. ¿Quién reconoce esto? Este edificio. Nunca se van por el centro de Asunción. Bueno, hay que ir un poco a pasear y ver la arquitectura. Esto es, ahí está el cartel feroz de lo que es. Se lee, ¿verdad? Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Esto está en Oliva y esta es Oliva, esta es Alberdi. Hay dos partes del edificio. Este edificio que está sobre Oliva, que es como bien de arquitectura moderna, y hay otro edificio que es un poco más clásico que está atrás, que tiene su frente también sobre la calle General Díaz. Esto es el proyecto del arquitecto Francisco Canese, uno de los fundadores de la facultad. Esa arquitectura moderna también aparece, por ejemplo, esta es la casa, una de las casas del arquitecto Francisco Canese, típica. No es buena la foto porque no se aprecia que tiene un techo inclinado, una losa inclinada acá, formando una especie de tijera, ¿verdad? Pero sí, ustedes reconocen seguramente la influencia de la arquitectura moderna en el paisaje urbano nuestro, ¿verdad? Con todas estas casas con techos planos, ¿verdad? Relación diferente entre interior y el exterior, ¿verdad? Hay un cambio en las tipologías y en la forma de relacionarse con la ciudad y con el exterior. Sin embargo, no deja la arquitectura moderna latinoamericana de integrarse con el paisaje. A diferencia de su fuente, que es la arquitectura moderna europea, que se acuerdan de la visión de Le Corbusier, ¿verdad? Que era que la arquitectura como
que la naturaleza pasa por abajo y la arquitectura se eleva encima de unos pilotis, la vertiente de arquitectura moderna latinoamericana realmente se integra con el paisaje. Esto que estamos viendo aquí es Bogotá. Estas son unas torres todas de ladrillo, obras del arquitecto Rogelio Salmona, se llaman Torres del Parque, en las cuales hay una integración entre el paisaje y la arquitectura. Hay una plaza de toros enfrente y acá esta torre, por ejemplo, la más baja, hace como una curva, como agarrándose ahí a la forma de la plaza de toros. Y el color rojo del ladrillo como que se integra también con el rojo de la tierra de los alrededores, ¿verdad? Esto es una ciudad brasilera. También hay una integración con el paisaje. En este caso hay como un contraste, pero subirse, encaramarse en las laderas, pero un contraste con los colores, ¿verdad? Está presente un deseo de integrarse con el paisaje, incluso cuando se construye, como vemos aquí, ¿verdad? Se llena prácticamente una ladera de construcciones. Incluso ahí se conserva esa integración con el paisaje, ¿verdad? Miren esto, construcción. Estos son todos países que tienen muchas pendientes, ¿verdad? Colombia, esto es Colombia, esto no es Brasil, ¿verdad? Esta creo que son las laderas de subida de Medellín, en los costados de Medellín. Medellín está en un valle y hay barrios que van subiendo las laderas de las montañas. Es importante en esta apropiación que hace la arquitectura moderna latinoamericana de la arquitectura moderna europea, que va a producir una arquitectura de gran calidad y propia. Es muy importante el aporte de Brasil con su modernidad tan propia de ello, ¿verdad? Este aporte empieza con la obra esta del Ministerio de Educación, que es un esquema hecho por Le Corbusier y completado por otros arquitectos brasileños. A partir de ahí hay una fuerte influencia de la arquitectura moderna en Brasil y va a producir obras maestras, ¿verdad? Este es de vuelta al Ministerio de Educación con su planta libre acá de 2 niveles de entrada. Esto comunica la calle. Acá no sé si se ve más. Este es el patio. La calle con el patio se integran a través de este patio techado que está debajo del edificio, digamos, ¿verdad? Y Brasil va a producir una interpretación, una adecuación al clima, utilizando los brise soleil, que eran ya un invento no sé si un invento, pero que Le Corbusier había usado en alguna de sus obras. El brasilero relaciona esto formalmente dentro de este dibujo aquí, tipo encaje. En la arquitectura colonial brasilera había unos cerramientos de madera, así que le llamaban treliza, creo. Y lo que hace la arquitectura moderna brasilera es tomar por un lado el brise soleil, la protección medioambiental que da el brise soleil de Le Corbusier, y tomar esa su tradición de los filtros de madera coloniales portugueses, ¿verdad? Por eso nosotros no conocemos porque es portugués, y producir una arquitectura moderna adecuada al clima, protegida de las inclemencias del tiempo y con un lenguaje totalmente moderno. Esto es una obra de Lucio Costa en Río de Janeiro, un conjunto habitacional que está frente a un parque y en el cual se está usando entonces el brise soleil no solamente como un acondicionador ambiental, sino también como un uso estético, podemos decir, ¿verdad? Como parte de la plástica de la arquitectura. Estos departamentos ahora son muy cotizados, ¿verdad? A pesar de los años que tienen y de que no están en el mejor estado, son muy cotizados porque realmente el confort adentro es sustancialmente diferente a un departamento moderno que no tiene nada de esta protección, ¿verdad? Y esto todos miran al parque, ¿verdad? Hay una fachada que mira al parque. Acá está, este es el ejemplo de en qué se inspiraron. Bueno, no es tanto, porque estas son persianas nomás, pero la arquitectura brasilera colonial tiene como unos filtros. Ah, sí es, no es persiana. A ver, si pudiera agrandar esto, ahí se ve que es una treliza, es decir, una rejilla de maderitas cruzadas a 90 grados, no son persianas. Esto es lo que interpreta Lucio Costa en su obra esta del Parque Hielo, creo que se llama. Bueno, y hay ¿alguien conoce este proyecto? La arquitectura moderna brasilera va a integrarse al paisaje brasilero y también a la cultura brasilera, que es la cultura del ritmo, de la samba, etcétera, y va a producir estas respuestas, a lo mejor impensables en Europa, ¿verdad?
Este es un conjunto habitacional que tiene un nombre largo, pero que le conocemos como Pedregullo, de Alfonso Reidi, ¿verdad? Esta curva lo que hace es seguir la curva de nivel ahí de cierta cota, ¿verdad? Acá arriba están todas las habitaciones. Se accede desde atrás por este piso que ven acá vacío. Ya vimos este en la clase de las 6 coordenadas, solo que vimos solamente el conector, la galería de la que se accede a los departamentos. Y acá abajo estaban la escuela, el centro de salud, etcétera, etcétera. La arquitectura brasilera va a ser reconocida internacionalmente, ¿verdad? Y va a recibir premios Pritzker, Niemeyer, antes de morirse a los 104 años, ¿verdad? Esto es Pampulha, el casino de Pampulha, las curvas, algunos le llaman neobarrocas, ¿verdad? Pero que tienen que ver un poco con que es diferente el clima y la cultura en Brasil con respecto a Europa. En Europa sí, es todo rígido, frío, y sin embargo en Brasil está como la selva, que es, qué sé yo, riente. Está la cultura traída de África que tiene esos ritmos, la música, etcétera, y produce una arquitectura moderna diferente y con muchos valores propios. Esto es la Casa de la Música de Pampulha. Esta es una de las casas, esta es la casa de Niemeyer, la casa Das Lagoas, creo que se llama, la cual la casa está envolviendo esta roca que se ve aquí. Esto está en un cerro de Río de Janeiro. Ahí le estamos viendo desde arriba. Casa Das Lagoas de Niemeyer. La arquitectura moderna brasilera, ven, aquí hay un trabajo ya de un paisajista que es Burle Marx, paisajista brasileño, un maestro del diseño moderno de los jardines. Esto también es diseño de Burle Marx. Esto es Parque Ibirapuera en Sao Paulo, también diseño de Burle Marx. Bueno, muy rápidamente vimos todo esto, pero de lo que se trata este capítulo es de, por un lado, explicar de qué manera se relaciona la arquitectura con el sitio, y habla Tedeschi de esos 3 puntos que ya vimos, ¿verdad? El clima. ¿Quién me recuerda a los otros? Podemos ir atrás otra vez. El clima, la vegetación y la forma, ¿verdad? El terreno en sí, ¿verdad? Y después habla Tedeschi de cómo ha sido la arquitectura y su relación con estos temas a lo largo de la historia, ¿verdad? Y después sí ya empieza a hablar de América Latina en sí y de cuál ha sido la evolución de la arquitectura en América Latina. Acá estamos todavía con su explicación general, ¿verdad? Y acá sí ya empieza con su explicación de la evolución de la arquitectura en América Latina. Por un lado, la arquitectura rural, los asentamientos urbanos, y la arquitectura urbana. Y el aporte que se constituye en el movimiento moderno, sobre todo en el Brasil, ¿verdad? Que va a llegar a producir una arquitectura moderna muy propia y de mucha calidad. No quiere decir que no haya arquitectura moderna de calidad en otros países, pero la brasilera es como que va a tener sus características propias muy distintivas, digamos, ¿verdad? Bueno, estamos ya en la hora. ¿Comentarios, preguntas?